Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias porque me das el privilegio de ser el portador de tu mensaje. Ahora te pido que seas tú quien hable. Quita toda mala intención que pudiera haber en el predicador, sino que sea solamente el deseo de servirte el que esté aquí presente. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hemos estado abordando durante el mes de mayo temas acerca de la familia. Empezamos diciendo y qué de los hijos, la responsabilidad que tenemos como hijos ante nuestros padres. Y el segundo tema de la familia fue y qué de las madres, aprovechando que fue la festividad del Día de la Mamá. Y hablábamos de esa herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si Dios mediante, el próximo domingo se hablará sobre los padres, padre, madre, hijos. Pero el día de hoy pareciera que estamos entonces haciendo una pausa en los temas de la familia, porque queremos ahora aprovechar que el pasado día miércoles se celebra en el país el llamado Día del Maestro. Y es por ello que quisimos o queremos meditar el día de hoy sobre la importancia de los maestros, de las maestras y la labor educativa en concreto dentro de nuestra iglesia. Pero quiero decir que aparentemente vamos a hacer una pausa en los temas familiares. Hijos, madres, padres, pausa, los maestros. No, hermanos. Aparentemente no, porque hay una frase que los que nos dedicamos a la educación o se dedican a la educación, a la docencia, cómo nos gusta recordar. La educación se recibe en casa, ¿no? Y entonces los maestros decimos, el muchachito hace esto, aquello, pero pues la educación, yo nada más contribuyo a la educación. Los primeros educadores son los padres, ¿no? Y vamos a analizar un poquito qué pasa con la educación vista bíblicamente dentro de la iglesia. Porque eso también es una realidad, hermanos, para las iglesias, para el interior de una iglesia local o para el interior de la iglesia en general. Debemos tener en claro que los primeros maestros, las primeras maestras de las personas son los papás. El papá es un maestro. La mamá es una maestra. ¿En qué nos basamos? Que así era y así fue establecido en el pueblo de Israel. Leímos Deuteronomio, por favor ténganlo abierto. Deuteronomio 6, versículo 1, la primera parte. Dice el escritor sagrado de Deuteronomio, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Resulta, hermanos, que para llegar a este pasaje, a esta frase que dice el escritor sagrado, Dios ya dio los mandamientos a su pueblo. Ya dio mandamientos a través de ese patriarca tan importante que es Moisés. Y él, Moisés, como el profeta en ese tiempo de nuestro Dios, como el líder o como el patriarca de todo un pueblo, ya se los enseñó. Recordemos todo el libro de Éxodo y cuando baja del monte y lleva las tablas de la ley, las rompe y vuelve a subir y las vuelven a escribir. Y ya les dio todas las ordenanzas que Dios estableció. Por eso Moisés puede decir, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Ya? Él como patriarca ya cumplió. Ahora la responsabilidad de compartir estos mandamientos debe seguir el curso que establece Dios. Vean el verso 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanas, hermanos, quiero resaltar cuando el escritor sagrado dice que estos mandamientos se los vas a repetir. ¿A quiénes? A tus hijos. Los primeros maestros que deben dar la educación cristiana, la educación acerca del tema de Dios, los mandatos religiosos, son los mismos padres. Y es por ello, hermanos, que es un riesgo muy grande dejar la responsabilidad de enseñar a los niños, a nuestros hijos, los mandatos del Señor en otras manos. Hermano, una serie de preguntas. ¿Dónde aprenderá nuestro hijo, nuestra hija, qué es la Biblia? Muchas veces los llevamos al templo para que ahí el maestro, la maestra del departamento infantil, o el maestro, maestra de la escuela de formación cristiana, o la escuela dominical, o el catecumenado, se los enseñe qué es la Biblia. Hermanos, ¿dónde aprenderán nuestros hijos qué es la Biblia? ¿Dónde van a aprender el orden de los libros de la Biblia? Pues se los llevamos a los maestros de la iglesia, que ellos sean los que se los enseñen. ¿Dónde van a aprender el credo de los apóstoles? Pues se los llevamos a los maestros, que ellos se los enseñen. ¿Dónde van a aprender las historias bíblicas? ¿En Netflix? Viendo las series que hay muchas, ¿no? O The Chosen, algo así se llama un canal, ¿no? De puras series cristianas. Ahí les ponemos, hay una serie de Moisés también. La empecé a ver, sí, ¿verdad? Empezamos a ver en casa. No terminé. Les ponemos la película de Noé, con Russell Crowe. Que ella aprenda. Yo terminé sin entender la película, hermanos. Porque no tiene nada de Biblia. Pero como dice Noé, ¿dónde les enseñamos la historia de José? Vamos a llevarlos al musical José el Soñador. Ahí lo van a aprender. Hermanos, es una pregunta muy dura la que estoy haciendo. Dejar la responsabilidad en mano de las iglesias, de los maestros de la iglesia. ¿Dónde aprenderán todo esto? Vemos cómo las maestras, los maestros de los niños en las iglesias, sí, hermanos, van a preparar una clase, traen materiales para que hagan la ovejita, para que hagan el dibujito del arca de Noé, pero no, hermanos. El primer lugar donde se debe enseñar las historias bíblicas es en el interior de nuestras casas. El papá, la mamá, son los primeros que se las van a enseñar. Hermanos, Deuteronomio 6, lo estamos leyendo, versículos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero en ti, papá. Primero en ti, mamá. Y las repetirás a tus hijos. Como me acuerdo de mi abuelita, que nomás ibas a su casa y sacaba un tema de la Biblia. Te hablaba de Dios, te hablaba de la iglesia, te hablaba... Las repetirás y las repetirás. Papá, ya me contaste esa historia, pues te la vuelvo a repetir. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa. Por eso a muchos nos apasiona el traer el tema mientras estamos comiendo. Tema de la iglesia, de la Biblia, de doctrina, de teología. Mientras estamos comiendo, mientras estamos sentados, mientras estamos en plática con nuestros hijos. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino. Vámonos de viaje, pues vamos platicando. Ponemos música al acostarte. Costumbre que muchos tenemos. Vamos a acostar a nuestros pequeños. Haz tu oración, chiquito. Pero luego salimos con, repite, hijo, angelito de mi guarda, dulce como... No, eso no. Ora.
Ora a Dios directamente. Cuando te levantes. Hermanos, ya he dicho esta frase en ocasiones anteriores, pero se te tendrá que repetir, hermanos, las veces que sea necesario. Porque podemos entender este pasaje pensando en los padres de pequeños, de niños. Sin embargo, nos imaginamos muy fácilmente al papá, a la mamá, hablándole sobre historias bíblicas. Pero mi pregunta cuando meditaba en este pasaje es, ¿este pasaje maneja una edad específica? Dice, y la repetirás a tus hijos menores de edad, y la repetirás a tus hijos bebés, y la repetirás a tus hijos hasta que saquen su credencial de lector y ya sean mayores de edad. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No establece edad, no hay una edad específica. Así que pienso en mis papás, personas adultas mayores, que ¿qué deben seguir haciendo? Aunque yo tengo 40, 50 años. Seguir repitiendo la palabra de Dios. Seguirme recordando como papá adulto mayor, aunque mi hijo tiene 40, 50 o 60 años, seguir repitiéndole los mandatos, las ordenanzas. Así, la labor educativa de manera familiar, hermanos, ¿cuándo va a terminar tu labor educativa si tienes hijos? Hasta el día que vas a la presencia del Señor. Qué bendición para muchas personas que las últimas palabras que tal vez le puedan decir a sus hijos es: no te separes de Dios. Por eso, cuando vaya a visitar a su mamá, hermanos, si usted ya tiene sus papás adultos, cuando vaya a visitar a su papá y te empiece a decir tu papá, tu mamá: hija, no dejes la iglesia, hija, léeme la Biblia, ay mamá, hija, ora conmigo, ay mamá, llevo prisa. No se desespere, por el contrario, vea que su mamá y su papá, con mucho amor, están cumpliendo el mandato de Dios. Estas palabras se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, aun cuando son adultos mayores. Y si usted, hermana, hermano, es papá o mamá de personas adultas, ya déjame, porque ya estoy grande, no deje de sacar el tema de Dios. No deje de enseñar los mandatos y ordenanzas cuando hable con sus hijos. La labor educativa entonces empieza en casa. Pero ahora continuemos con esta educación cristiana. Pero ahora vamos a salir en una segunda instancia del ámbito familiar. Y ahora vamos a pensar de manera comunitaria, como iglesia. Entendiendo la iglesia como ese conjunto de creyentes en Jesucristo. Conjunto de creyentes que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, a Jesucristo. Entendiendo el término iglesia como las personas a las que Dios nos ha llamado para servirle, para adorar juntos, para alabar a nuestro Dios. Y personas que buscamos, hermanos, cumplir el mandato de nuestro máximo maestro, Jesucristo. ¿Cuál es ese mandato, hermanos, que nos dio nuestro maestro Jesucristo? Llevar la buena noticia de salvación. Hay salvación a través del sacrificio que nuestro maestro hizo. Para ello, por eso leímos Mateo 28. Den vuelta, por favor, y tengan Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje, hermanos, lo que quiero resaltar es que Jesús
En estas últimas palabras reflejadas en este Evangelio, da mucha información, muchas indicaciones. Son poquitas palabras, pero son indicaciones centrales, cruciales para la vida de las personas y de la iglesia. Hermanos, sí, déjenles comento. Como consistorio, sí hemos pensado en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, la enorme bendición que tenemos como Iglesia Getsemaní de tener este lugar en específico donde reunirnos. Hermanos, estamos en el centro de Coyoacán. Bueno, casi en el centro, ¿no? 3 cuadritas nos separan del centro. Hermanos, estamos junto a uno de los museos más concurridos de la ciudad en los últimos años. Los fines de semana, hermanos, incluyendo los domingos, vemos mucha gente a nuestro alrededor. Ustedes tal vez no lo ven, pero los que nos sentamos aquí al frente somos testigos de cómo los visitantes entran, se asoman o pasan por ahí y llegan y se asoman y ¿qué es aquí? ¿Qué es esto? Hay incluso personas, hermanos, que han llegado a entrar y comparten algunos minutos de nuestro culto. Nos hemos encontrado con personas que dicen, es que vengo al museo, pero vi que era una iglesia cristiana y es domingo, un ratito en lo que me toca mi hora de entrada. Vienen de otros lugares del país. Nos hemos encontrado personas de habla inglesa u otro idioma que entran aquí al culto y están unos minutitos con nosotros. Claro, hay otras personas que nada más entran y se van. Y claro que como consistorio, hermanos, hemos platicado cómo presentarnos ante estos visitantes. Claro que se buscan proyectos para que se lleven alguna información de nuestra parte. Pero hermanos, eso es importante. Pero a lo que me quiero referir es la indicación que dio Jesús en específico. Jesús dijo, id, no que vengan. Qué bonito el espacio que tenemos, porque aquí nos llegan personas de visita. Pero la indicación que dio en Mateo 28 es, id. Qué bendición que Allende 139 tiene esta ubicación tan privilegiada. Pero la indicación de Jesús en sus últimas palabras es, ve más allá de Allende 139. Sí, piensa en las personas que van a entrar y tal vez alguna de ellas reciba el mensaje de salvación. Pero la indicación que nos dio a nosotros es, hermano, ve con tus vecinos, id y predicad el Evangelio. No, vengan para que les predique el Evangelio. No, tú ve a buscarlos. Ve con tus compañeros de trabajo. Ve con tus compañeros de la escuela. Ve con tus clientes que llegan a tu negocio. Ve con tus familiares. Ve. Id. Esa, hermanos, es la ordenanza. Pero aparte de esta gran enseñanza y obligación que nos da nuestro Señor Jesucristo, hay otra enseñanza en este pasaje, es que Jesús no nada más nos dice, vayan, porque pues entonces, pues voy, ahorita me voy aquí al centro de Coyoacán. Ahorita me voy aquí con los que están en la fila. Pues dice, id. Hermanos, el pasaje sigue, ¿eh? Es importante, sí, hermanos, salir a repartir los folletos, forma parte de ese ir. Sin embargo, es importante también, por ejemplo, que el coro tiene pensado dentro de sus planes, junto con el Ministerio de Evangelización, es pararnos aquí afuera a cantar. Lo que se presenta aquí adentro, sacarlo. Sí es importante. Y eso es sí. Pero es importante que entendamos que la labor no se queda ahí. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos a todas las naciones. Eso ya es un poquito más allá de nada más dar el folleto.
eso ya es un poquito más de nada más pararnos ahí y cantar. Eso ya es un poquito más allá de ir con mi compañero del trabajo y decirle: Cristo te ama. Usted, hermano, usted, hermana, es un seguidor de Jesucristo. Y por lo tanto, al ser un seguidor de un maestro tan grande como es Jesucristo, se ha convertido en un discípulo. ¿Por qué? Porque usted es alguien que está buscando aprender lo que el maestro, su maestro supremo, su maestro soberano le indica: Señor, ¿qué hago? Jesucristo, dime qué es lo que tengo que hacer. No solamente lo aprende, sino que lo busca aplicar. Que eso que me está pidiendo mi maestro que haga, lo voy a hacer. Eso es lo que buscamos en las que damos clase, los que hemos tenido oportunidad de dar clase, ¿no? Que el tema que yo doy como maestro de biología, de química, de física, lo pueda aplicar el muchacho en su vida. Eso es lo que busca Dios. Aplicar las enseñanzas del maestro en su vida. Usted seguramente, hermana, busca servir de todas las maneras que le sea posible. Y por eso le canta a Dios, porque dice: cántale, alaba a Dios. Por eso ora a Dios, porque el maestro nos da esa indicación: por tanto ustedes oraréis así. Pues así es como voy a orar, porque me lo dijo mi maestro, así me lo enseñó. Por eso hay gente que disfrutamos presidir, porque hay personas que Dios nos llama para que estemos aquí al frente, o amamos recoger las ofrendas, o tocar algún instrumento, cualquier talento que Dios nos da. Decimos: maestro, tú nos dices que te lo demos, que esos dones y talentos te los ofrezcamos a ti. Aquí estoy, Señor. Los pongo a tu disposición, maestro. Ese es usted. Usted es discípulo de Jesucristo. La ordenanza de Jesús para usted entonces es clara. Por tanto, id. O sea, tu hermana, tu hermano que eres discípulo, ve y haz más discípulos. Haz más discípulos. Y hermanos, un discípulo no se hace de la noche a la mañana. Escuchar el mensaje de salvación y reconocer a Jesús como el Salvador, sí, ese sí es en un instante. Pero hacerse un discípulo de Jesús implica tiempo. Cada persona es diferente, pero implica tiempo. Aprender a leer, a estudiar y a meditar la Biblia. Sí lleva un proceso. Ya recibí al Señor Jesucristo, pero nunca he abierto una Biblia. Y entonces, pues lee Salmos. ¿Qué es eso? No sé que existen Salmos, no sé. Busque, hasta los hermanos con más experiencia. Lea Abdías. ¿Hay un libro así? ¿Sí? O algo clásico también, hermanos. Lee Apocalipsis. No, hermano, no lo mande Apocalipsis de entrada. Es un libro sumamente complicado. Como si me mandaran a leer un libro de ingeniería civil con cálculo diferencial. No voy a entender. Hermanos, aprender a leer, estudiar, meditar la palabra es un proceso. Y de acuerdo con el mandato que estamos viendo de Jesucristo para usted, para mí, que somos también discípulos de Jesús, acompáñalo, enséñale, haz a esa persona a la que le transmitiste el mensaje tu discípulo. Tú le vas a ir enseñando paso a pasito, como tal vez tú aprendiste. Enseñarles a las personas a orar. No dejes de orar, ¿eh? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace? Hay que enseñarles a las personas que les predicamos. Eso es lo que debemos hacer con las personas a las que les vamos dando el evangelio, y no perdamos de vista. El discipulado
Es un proceso. Y es ahí donde entra la siguiente frase, hermanos, que se quiere resaltar. Sigue diciendo el escritor sagrado y en Mateos: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, dentro del orden presbiteriano, el bautismo viene acompañado de un proceso de enseñanza. Por eso, desde la iglesia primitiva, hermanos, eso estamos hablando del siglo II, aproximadamente. ¿Vas a ser bautizado? Te voy a enseñar antes de ser bautizado. Te voy a enseñar lo que creemos. A ese grupo de personas que empiezan a aprender sobre el cristianismo, porque muchas de ellas pues, nunca habían escuchado. Tiene apenas 100 años que se fue Jesucristo. Muchos ni lo conocieron, de los que están recibiendo el Evangelio. Te voy a enseñar. Nunca habían escuchado el Antiguo Testamento y la Torá y todos esos libros judíos. A eso se les llama entonces catecúmenos, el catecumenado. Les voy a leer textualmente un pasaje de un libro. En el siglo apostólico, los que se convertían eran bautizados inmediatamente después y pasaban así a formar parte de la iglesia, dentro de la cual seguían aprendiendo la doctrina y fortaleciéndose diariamente por medio de la enseñanza que impartían los hermanos que pastoreaban el rebaño. En el siglo segundo, hallamos que los que golpeaban a las puertas de las iglesias tenían que recibir un grado de instrucción antes de ser admitidos. Y esta parte es importante, hermanos, que quiero resaltar. La persecución había hecho que las iglesias se viesen en la necesidad de usar mucha cautela respecto a la recepción de nuevos miembros. Los candidatos eran presentados a los ancianos, quienes los sometían a un minucioso examen, y si hallaban la aprobación de estos, eran admitidos en la categoría de catecúmenos. Sí, porque si no se infiltraban personas que los podían traicionar. Estabas escondido porque hay persecución, no podías recibir a cualquier persona. Último párrafo que leo textual. Durante 2 o 3 años recibían instrucción, y si daban pruebas evidentes de conversión, haciendo frutos dignos de arrepentimiento y apartándose radicalmente de las costumbres licenciosas de la vida pagana, eran admitidos al bautismo. Comentaba hace unos minutos con los hermanos de catecúmenos, dice 2 o 3 años de instrucción para poderte bautizar, para poder ser recibido formalmente en esa comunidad. Es un proceso largo. Hermanos, hermanas, nuestro trabajo no solo es ir a predicar el Evangelio, como he escuchado que algunas personas decimos. ¿Esa es nuestra razón de ser? ¿De la evangelización? Sí. ¿Es nuestra obligación? Sí. Hermano, ¿ama a Jesucristo? Vaya y predíquelo. ¿Ama a Jesús? Vaya y muéstrele a otras personas que también pueden recibir el amor de Dios. Pero no los deje solos. Acompáñelos en el proceso que va siguiendo cada persona que recibe este mensaje. Acompáñelos en el proceso de ser discípulos de Jesús. Siéntese con ellos. Dedíqueles tiempo. El discipulado, hermanos, y me gustaba esta frase, el discipulado trata de relaciones entre personas, de hacer vínculos entre los hermanos en la fe que se acaban de conocer y que van a caminar juntos mientras el Señor no los llame a su presencia.
Así es la labor educativa, hermanos. En la labor educativa participamos todos. Todos. Si usted predica el Evangelio, participa en esta labor educativa. Pero sé, hermanos, que pensarlo así no tampoco es sencillo, ¿verdad? Vemos cómo el maestro de otros, vemos cómo de repente nos cuesta cierto trabajo llevar estos mensajes y acompañar al discipulado. Pastor, lo que está pidiendo es muy difícil, suena muy difícil. No se preocupe, hermanos. Dios tiene todo bajo su control. Pastor, pero es que para agarrar a alguien de discípulo, dice una película, ¿no? Es dificilísimo. Esto es dificilísimo. No se preocupe, hermano. Se puede acercar a su Maestro Supremo, a Jesús, para pedirle sabiduría, para atender a su futuro discípulo. Vean, les leo Hechos 4, versos 29 al 31. Hechos 4, versos 29 al 31 dice: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor de cómo se hace? Pídale a Dios. Ahora, Señor, mira. ¿Tiene miedo que lo persigan? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Así que no le dé miedo salir con sus compañeros. ¿Qué van a decir de mí? Con tus compañeros de escuela. No te preocupes. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pidamos a Dios como iglesia que estemos preparados para hacer esa labor que Dios nos ha encomendado. Efesios 6, versos 18, Efesios 6, versos 18 en adelante. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vean qué bonito lo dice Pablo. Y por mí. Pero es Pablo. Qué bonito. Porque dice, orando en todo tiempo, por todos los santos y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vean, Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento. O sea, queremos suponer que es una persona que sabe mucho, que tal vez sabe mucho más que nosotros, ¿sí? Pero dice Pablo, oren por mí para que yo pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Tiene miedo? ¿No sabe por dónde empezar? Vamos a orar como iglesia, para que esa labor evangelística, esa labor de discipulado, esté en todos nosotros y para que podamos dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pero entro, hermanos, a una última parte. También es sabido por todos nosotros y hasta por el apóstol Pedro que la labor educativa no es sencilla. Vean, 2 de Pedro 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 en adelante. Un pasaje bastante conocido por nosotros. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas. Pero vean lo que dice Pedro, entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sí es cierto, hermanos. Hay partes en la Sagrada Escritura que son difíciles. Dios, Jesús, que es el jefe y cabeza de la iglesia, lo que sí ha hecho es, nos ha dado los recursos necesarios para atender estas dificultades. Sí, sí es cierto. Hay pasajes muy complicados de entender. Los miércoles de dudas los hemos visto, ¿no? Son complicados. Pero Jesús es jefe y cabeza de la iglesia, hermanos. Y Jesús, con esa sabiduría tan perfecta que tiene, dio las herramientas para atender esos problemas difíciles. Regresamos al pasaje de Efesios 4, por favor. Es el último pasaje que leímos. Efesios 4, verso 11. Jesús mismo, Él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dios pone los recursos. Jesús pone apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Pero vean lo que sigue diciendo el apóstol. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Para qué puso todos estos puestos? Sigan leyendo, hermanos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sea en verdadero amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, sí es cierto. Dios le dio a ciertas personas esta característica, don, talento para ser maestro. Y creo que todos nosotros podemos reconocer esas características en esta iglesia o en las iglesias en las cuales hayamos estado con anterioridad. Seguramente usted, hermano, si viene desde el departamento infantil, tal vez recuerda a las personas que lo atendieron cuando era niño. Yo me acuerdo de algunos de mis maestros. Por ahí, si menciono nombres, seguramente Javi Limón, principiantes, fue mi maestra. La mayoría no lo conocen, sé que sí la recuerdas. Laura Caballero, cuando yo tenía 10, 11 años, fue mi maestra, yo me acuerdo. Hay maestros que Dios les dio esa facilidad, ese talento para atender estos asuntos. Sí, sí hay cosas difíciles, sí, pero nos las enseñaron. Tal vez usted recuerde al maestro o maestra que le dio su clase de catecúmenos. En lo personal yo me acuerdo. Se me fue la esposa de Esteban, Raquel Sánchez. Ella fue mi maestra de catecúmenos en específico. Tal vez usted recuerde a su maestro de la Escuela de Formación Cristiana. Oye, hermano, no nos vayamos tan lejos. ¿Quién es su maestro? ¿Quiénes son sus maestros de los miércoles de estudio bíblico aquí en Getsemaní? Creo que los reconoce. Tal vez recuerde a sus maestros de escuela dominical, de adolescentes. Jesús los puso. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El fin que haya maestros en nuestra iglesia no es quitar la obligación que vimos al principio, que tenemos como papá y como mamá. No es quitarnos la obligación que tenemos de discipular
a otras personas. Y esa es una obligación que tenemos todos, ¿no? El fin de nuestros maestros, y lo dice el pasaje, hermanos, de una manera maravillosa. El fin de que tengamos maestros aquí en nuestra iglesia es perfeccionar a los santos. Vas teniendo más en claro esa visión de Dios. ¿Entiendes Apocalipsis? ¿Entiendes Marcos? ¿Entiendes Romanos, que son los libros que hemos estudiado en los miércoles? Estudias Hechos. Ya lo entiendes un poquito más. El objetivo es perfeccionar a los santos, perfeccionar a las personas apartadas por Dios que forman la iglesia, que se van integrando cada día a esta comunidad. El fin de que tengamos maestros de niños, que tengamos maestros de adolescentes o maestros de adultos, es que esos santos, aun cuando tienen 4 o 5 años, vayan perfeccionándose. Esos santos que están ahorita, entendiendo santos como apartados por Dios, que están ahorita aquí con las maestras en la terraza, se vayan perfeccionando para que tengamos obra, para que se unan al servicio de Dios, para que la iglesia entonces vaya creciendo. Y dice el escritor sagrado, para que se vayan edificando unos a otros en esta comunidad. El objetivo, hermanos, de que Jesús pone maestros es que todos lleguemos, y lo dice así la Escritura, a una unidad en fe, a una unidad en conocimiento, que todos creamos lo mismo acerca de Cristo. Eso es lo que están haciendo las maestras allá arriba, de adolescentes, de niños. Eso es lo que hace el de catecúmenos, eso es el que hace el estudio bíblico, eso es lo que se hace desde el púlpito, eso es lo que hace los maestros. Unidad en fe, unidad en conocimiento. Y qué hermoso, hermanos, cuando dice, para que ya no sean niños fluctuantes. Porque de repente llegan a casa, ¿no?, ideas extrañas, doctrinas, propagandas de otras religiones. Y que sepamos entonces diferenciar la sana doctrina, lo que dice la Escritura. Concluyo, hermanos. En este día, aquí hay maestros de nuestra iglesia que dedican tiempo, dinero, esfuerzo para preparar una clase. Allá arriba en los salones, hermanos, hay maestras, maestros que han preparado una clase para los niños, pensando desde los más pequeñitos hasta los adolescentes, para que se lleven hoy saliendo de este templo, una enseñanza acerca de Dios. Pero ahora imaginémonos una iglesia en donde los padres, tanto los padres jóvenes que tienen hijos pequeños, como los padres adultos mayores que tienen hijos ya más grandes, adultos, cumplen su labor educativa. Imagínense una iglesia donde cada uno de nosotros toma un discípulo a quien acompañará en su crecimiento, a quien acompañará en su desarrollo cristiano. Y tal vez ese discípulo, no estoy pensando en el vecino o en el compañero, tal vez ese discípulo es tu esposo, tu esposa, tu mismo hijo, tus padres. Imagínate una iglesia donde damos gracias a Dios porque tenemos gente a la que Dios les dio el talento para preparar una clase que enseñe sobre Dios, que dedican tiempo pensando en cómo va a aprender un niño de 3 años y cómo va a aprender un adolescente de 12, 14 años. Imagínese una iglesia donde el maestro de adultos prepara su clase con amor, con denuedo. Imagínese una iglesia donde usted mismo descubre que usted puede ser maestro. Pastor, ¿pero requiere esfuerzo? Sí. No lo niego, hermano. Requiere esfuerzo. Leer, sí. ¿Pero de dónde leo? Yo le mando la información, hermano. Les he mandado libros completos a los hermanos del estudio bíblico. Imagínense esa iglesia, hermanos,
donde se cubre todo esto en el ámbito educativo. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Va a crecer. Y cada día se agregaban a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Dice así, Hechos. Pero ahora imagínense una iglesia donde no ocurre esto, donde los papás no cumplen su labor, donde no discipulamos y donde no hay maestros. O si hay maestros, no hay alumnos. También eso llega a pasar. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios mediante, en julio vamos a celebrar nuestro aniversario como Iglesia Getsemaní. Y leyendo la historia de esta iglesia, vamos a ver que hay fidelidad, hay una permanencia ininterrumpida de sus miembros, aún en medio de grandes conflictos y situaciones difíciles, que nos habla de la buena labor educativa que se ha venido dando durante años en este lugar. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante en esta misión que Dios nos ha encomendado como papás, como personas creyentes en Jesucristo y como maestros, si descubrimos que tenemos esa oportunidad. Hemos sido escogidos por Dios para ser maestros. Vean el himno número 152. Vean la letra. Oh, ruégote, Señor Jesús, que tú me enseñes siempre a hablar con eco vivo de tu voz a los que vengan sin tu paz. Enséñame, Señor Jesús, y haz que pueda yo enseñar palabra tuya para luz que al alma hambrienta vida da. Oh, lléname, Señor Jesús, de gracia y de tu gran poder, y así yo pueda alrededor tu santa influencia derramar. Ocúpame, Señor Jesús, tal como quieras y doquier, que al fin la gloria de tu faz en tu presencia pueda ver.